Muy bien. Pues en la sección de hoy voy a hablar de la República de la Isla de las Rosas, porque el otro día vi la peli de Netflix Ujú. y como no tiene apenas relación con la historia ¡Qué real, buena! Es muy Ah, buena, sí. ¿no tiene relación con la historia real? a ver, la peli la han Ah, por... enfocado, o sea, sí, básicamente lo de la construcción de la isla es verdad, pero la peli la han enfocado en plan comedia buen rollista, que te pinta al Sí, prota es como italiana, un... ¿verdad? La película. Sí, Ujú. es, te pinta al protagonista como un chalado romántico, como un inventor chiflado. No sé, A mí me la gustó, historia ¿eh? La real, película. la A mí me historia gustó real mucho. tenía un bagaje mucho más político y no cómico, aunque tampoco es un drama precisamente, pero bueno. Independientemente de la calidad de la película, en la vida real este señor era Giorgio Rosa, por eso llamó la isla así, Sí. era un ingeniero con afinidad por la teoría anarquista que quiso construir pues su sueño, que eso es lo que sí coincide con la historia de la película. O sea, quería hacer una micronación en aguas internacionales Ujú. que fuese totalmente del resto de países, concretamente de Italia, que era el suyo. La llamó la Respúblico de la Ínsulo de las Rozoj, que es el nombre traducido al esperanto, que era el lenguaje oficial de la isla. Bueno, El esperanto es muy famoso, supongo que lo conocéis, es un lenguaje artificial Ujú. que se inventó a finales del siglo XIX con la idea de unir a todos los pueblos bajo una misma lengua, que no fuese la de ninguna otra nación para que no fuese opresivo y tal. Tiene sus pequeños fallos, como que está totalmente basado en lenguas latinas, así que sigue siendo eurocentrista, pero es una idea bonita. Que por cierto, yo la conocí con una saga de ciencia ficción que trataba sobre un mundo en el que ya no existía la muerte, y me estaba acordando antes, Jolín, durante Jolín, la sección de muévete a tu contigo. bola la vuelta a hacer. Muévete a tu bola la vuelta a presagiar de lo que iba a hablar Alo. Perdón, sigue, Alo. Y bueno, nada, como digo, esto había construido una plataforma de 400 metros cuadrados sobre pilares de acero, como las plataformas petrolíferas, básicamente. No sé si lo he dicho ya, pero esto empezó a construirse en el 67 y se inauguró en el 68. Eh, como idioma, perdón, que me pierdo, como idioma tenían el esperanto, como moneda oficial empezaron a emitir sus propios sellos postales con un valor equivalente a la lira. Básicamente sabía que tenía que funcionar con Italia sí o sí, porque estaba a 12 kilómetros de su costa y toda la gente que fuese a su micronación serían turistas italianos. Y para tener sellos postales con, contaban con una oficina de correos perfectamente funcional, todo pequeñito, 400 metros cuadrados tampoco es una barbaridad, pero vamos, tenían oficina de correos, restaurante, una tienda pequeñita y hasta un bar con discoteca. Ujú. Y la idea era coger turistas y poder vivir del turismo. Ujú. La cuestión es que al estar construida en aguas internacionales, justo en la frontera, pero fuera de las aguas italianas, todo esto era perfectamente legal. No debía pagar impuestos ni rendir cuentas ante nadie. No estaba reconocido oficialmente por ninguna otra nación, pero era o sea, estaba en un lugar que técnicamente no era jurisdicción de nadie y nadie podía hacer nada contra él. Pero pese a todo, claro, al ser legal y al servir potencialmente como un paraíso fiscal, por poner un ejemplo de las muchas otras cosas que se podían hacer en aguas internacionales, el gobierno italiano no pensaba permitirlo de ninguna de las maneras. Así que muy rápidamente empezaron a presentar una campaña en los medios diciendo que era un tugurio de depravación, donde solamente se bebía y se bailaba hasta la extenuación. Y Y poco no hubo después mejor ya... campaña publicitaria, ¿verdad? No, esto fue, pues como pasa ahora y pasa continuamente, fue increciendo hasta límites absurdos, porque estamos hablando de dentro de un mismo mes empezaron diciendo que eso era un sitio guarrísimo donde iban los pijos a enrollarse y para final de mes ya estaban diciendo que era una amenaza para la seguridad nacional porque abastecían en secreto a submarinos soviéticos. Joder. Así Buah, que, ya ves. así que
se presentaron los carabinieri, detuvieron a todo el mundo ilegalmente, o sea, eran carabinieri saliendo de Italia y deteniendo gente en aguas internacionales. Técnicamente locura. esto es un escándalo. Sí, sí. Y más tarde fue la Marina, que decían que por seguridad, porque era una superficie muy inestable, tenían que demolerla. Así que con explosivos militares reventaron todos los pilares que pudieron y aún así tuvieron que hacer hasta un tercer intento hasta que consiguieron demoler finalmente la plataforma. Así que tan inestable se ve que no era. Pero bueno, una historia muy bonita. La verdad es que aún así, si hubiese funcionado, no habrían tardado en surgir pues paraísos fiscales, prostíbulos masivos de esclavos o cualquier cosa que se nos pueda ocurrir que quieran hacer en aguas internacionales. O sea, realmente no se puede permitir algo así. Pero sigue siendo un escándalo y una pena. No sé si te suena, porque creo que es en algún país escandinavo, no sé si es en Finlandia o Suecia, que creo que es en Finlandia, que hay un barco que va hacia Estonia y lo utilizan los finlandeses para cuando está en la zona de aguas internacionales, pues no tienen que pagar impuestos y el alcohol en Finlandia es carísimo por los impuestos, pues allí cuando está en el barco, de camino a Estonia creo que es, pues claro, se pilla unas borracheras, unas cogorzas de narices, o sea que es un poco una treta al estilo que estás contando. Se hacen un montón de trapicheos así, pues como la habréis visto en alguna peli, o igual no lo sé, pero vamos, creo que era en los años 30 en Estados Unidos que se prohibieron los combates de boxeo y entonces hacían rings en barcos en el puerto, porque con estar en el agua ya bastaba, ¿sabes? Y ha habido un montón de historias así. Hasta en Los Simpsons hacían las peleas de chimpancés. Lo iba a decir yo, en Los Simpsons hay un capítulo, sí. Hostia, no lo sabía, eso no lo sabía. Se ve en el barco, hay corridas de toros, creo. Imagínate en Los Simpsons, corridas de toros. Entonces, se ve uno toreando a un toro en el barco. Por pingüinos, si no recuerdo mal. Yo había escuchado un mito urbano en su día que era que muchos alemanes, ingleses, etcétera, pensaban que Ibiza era una plataforma en medio del mar, que no era una isla real. Bueno, es sorprendente la cantidad de gente que cree de verdad que las islas flotan. Pero estos son los que también se tiran desde los balcones, ¿no? Seguramente. O sea, lo digo porque tampoco puedes esperar mucho. Perdona. Hoy me estoy pasando aquí con media población. Lo de balcony, ¿no? Ahora que lo dices, es verdad. Sí, ya había terminado. Una vez que empiezo a hablar de los Simpsons es que mi sección... Muy bueno, Alo. Muy bueno, tío. Bueno, tío, pues nada, oye. Es la señal para el presentador, ya puedes pasar a... Sí, como aquella vez que Homer... Bueno, muchas gracias, Alo, ¿no? Miércoles republicanos, vuelvo a mencionarlos porque nos ilustran y dicen: el esperanto estuvo propuesto como lengua oficial de la Sociedad de Naciones, pero Francia se opuso puesto que el francés era el idioma de la diplomacia entonces. Suponemos hablando de, se ha dicho a los finales del 19, pues eso, final del 19, principios del 20, ocurriría esto.